Epístola del apóstol Judas, versículos 8 al 10, dice: No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a orar, Señor. Oh Padre, reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Te necesitamos, Señor, para no solo escuchar tu palabra, sino para también estar atentos a ella, recibirla en nuestros corazones, ver la pertinencia que tiene para nuestras vidas. Necesitamos la obra de tu Espíritu. Te rogamos esto, Señor, tú obres en cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno, y tú ayudes a quien ha de exponer tu palabra. Señor, te rogamos todo esto por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Me gustaría, antes de entrar de lleno en el tema, recordar muy brevemente lo que hasta ahora hemos considerado en esta serie que estoy trayendo sobre la epístola de Judas. En el primer sermón vimos quién era Judas. Después vimos quiénes son los receptores de la epístola y también consideramos algunos elementos esenciales en la vida cristiana. En el segundo sermón entramos de lleno a analizar la idea clave de la carta. Esa idea clave es que debemos contender ardientemente por la fe. Y después expliqué qué significa contender ardientemente por la fe, por ese conjunto de doctrinas cristianas. Y por último vimos de forma breve la oposición que afrontamos. En el último sermón lo que hicimos, si recordáis, fue considerar los ejemplos que pone Judas del juicio de Dios en los versículos 5 al 7. El juicio del Señor sobre los hijos de Israel, sobre los ángeles caídos y sobre Sodoma y Gomorra. Pues bien, continuamos en esta epístola de Judas. Esta carta, al igual que toda la Escritura, es muy pertinente para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque tristemente el error, la falsa enseñanza, los falsos maestros siguen estando a las puertas de la Iglesia y muchas veces incluso dentro de ella. La contienda por la fe, que es el tema central de esta epístola, la defensa, la lucha por ese conjunto de doctrinas cristianas es y seguirá siendo una labor, una tarea que todo verdadero creyente debe asumir y poner en práctica sin descanso. Todo verdadero creyente, no es solo los pastores o los teólogos o los apologetas o los diáconos o los líderes, no, todo creyente. Contender ardientemente por la fe. Y eso, ojo, eso no es solo o no es simplemente apologética, no es una mera defensa de doctrinas, no consiste meramente en argumentar, discutir, etc. No, esa contienda es algo práctico. Y ya hablé de esto en el segundo sermón. La mejor forma, no la única, pero la mejor forma de preservar la fe contra el engaño y el error es vivir vidas santas, piadosas, obedientes al Señor. O sea, aún hermanos que puede que no tengan mucho conocimiento de las Escrituras, pueden y deben contender ardientemente por la fe. ¿Cómo? Viviendo vidas santas, piadosas, temerosos de Dios. Así están proclamando con sus vidas: esta es la verdad, y mira los frutos que produce. Si tú eres un hijo de Dios, no si meramente dices que eres cristiano.
Digo, si tú en verdad has experimentado el poder del Señor en tu vida, mostrándote tu pecado y llevándote a creer de todo corazón en Cristo, si te encuentras andando en los caminos del Señor, entonces te darás cuenta que el error está en muchas partes. Lo podemos ver a diario, donde quiera que estemos. Y también serás consciente de esa lucha, de esa contienda que debemos mantener continuamente contra el pecado y el error. El pecado que podemos ver en otros y el pecado que vemos en nosotros mismos. Así que la epístola de Judas no es un escrito que ha quedado desfasado, anticuado. Por el contrario, es bastante pertinente y apropiado para la Iglesia, para el cuerpo de Cristo en nuestros días, porque al igual que en aquellos tiempos, hoy también hay falsos maestros. Hoy los hay también. Este es el cuarto sermón de esta serie y lo he titulado El engaño de los falsos maestros. Lo voy a desarrollar basándome en 2 puntos, donde explicaré los versículos que hemos leído al principio para finalmente traer algunas aplicaciones prácticas. Los 2 puntos o apartados son los siguientes. Primero veremos la conducta de los falsos maestros y en segundo lugar la ignorancia de los falsos maestros. Veamos entonces en primer lugar la conducta de los falsos maestros. El apóstol Judas enlaza el versículo 8 con los ejemplos del juicio de Dios que ha mencionado en los versículos anteriores, del 5 al 7, pues dice, de la misma manera. Esto significa que el comportamiento y la conducta que tuvieron el pueblo de Israel durante el Éxodo, los ángeles caídos y los hombres de Sodoma y Gomorra, era similar a la conducta de esos falsos maestros. Pues dice de la misma manera. Estos falsos maestros confiaban en sí mismos, en sus propios criterios, en sus sueños y no en la palabra de Dios. Estaban tranquilos, reposados. Ellos pensarían algo así. ¿Estamos dentro de la iglesia? ¿Tenemos revelaciones en sueños? ¿Somos maestros? Seguro que entraremos en la tierra prometida. Claro, imagínate. Si tienes revelaciones y tienes, según pensaban ellos, ¿no?, un conocimiento más superior, pues vamos a la tierra prometida, de cabeza, vamos. Los primeros. Bueno, esto pensaban los israelitas en el desierto hasta que llegó la prueba y por su incredulidad muchos fueron destruidos. También aquellos falsos maestros pensaban que estaban al mismo nivel que los ángeles e incluso por encima. Por eso rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Esta misma arrogancia y orgullo tuvieron los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y pecaron. Por otro lado, leemos que también esos falsos maestros mancillaban la carne, tal y como hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra. Así que Judas les dice a sus lectores, ¿os dais cuenta cómo se condujeron aquellos hombres del pasado y aquellos ángeles que cayeron? Pues de la misma manera, con la misma impiedad, con similar actitud, estos soñadores, mira lo que hacen. Este versículo 8 resume muy claramente la actitud que tenían aquellos engañadores. Se consideraban maestros, poseedores de la verdad divina, pero su conducta revelaba todo lo contrario. Primero nos dice que mancillan la carne. Mancillar significa manchar, contaminar, deshonrar. Y aquí carne se refiere al cuerpo físico. Así que lo que nos muestran estas palabras es que aquellos hombres entregaban sus cuerpos para usos deshonrosos. Dios nos ha dado un cuerpo de carne y hueso para usarlo como Él quiere y no para hacer lo que nos dé la gana. Esto es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Para el Señor. No, mi cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera. No. El cuerpo te lo ha dado Dios. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y si eres creyente, dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en los creyentes?
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, es del Señor. La inmoralidad sexual se considera en la Escritura una contaminación espiritual, un pecado. Hay muchos textos que nos muestran esto, y ya he citado un par de ellos, pero me gustaría traer otro que es muy significativo. Está también en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los fornicarios. Ay, es que se aman y aman al Señor. Y se aman y aman a Dios. Sí, pero están viviendo juntos y no están casados. Y se están acostando juntos y no están casados. Eso es fornicación. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios, si siguen en esa conducta sin arrepentirse, sin confiar en Jesucristo, sin cambiar. No heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no heredarán estos el reino de Dios? Porque todas esas cosas que hacen son pecado. Son pecado. Pero esos soñadores, esos falsos maestros, no solo mancillan la carne, sino que rechazan la autoridad. No quieren estar bajo la autoridad de nadie, ni siquiera bajo la de Dios, ya que rechazan o desprecian su santa palabra. Ellos mismos dictan sus propias normas y leyes, no se someten a los pastores, los cuales son las autoridades puestas por el Señor en su iglesia para gobernarla según la Escritura. Además, en aquellos tiempos estaban los apóstoles, quienes eran la máxima autoridad dentro del mundo cristiano y que además podían hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, los falsos maestros rechazaban toda autoridad, incluso la de los apóstoles, la rechazaban. Al hacer esto no solo estaban rechazando a los hombres, sino a Dios, que había dado a esos hombres. Hermanos, los que rechazan a pastores fieles, claro, que predican la palabra con fidelidad, que son hombres íntegros. Claro, yo lo he dicho muchas veces, si tú quieres ver pecado en un pastor, lo vas a encontrar rapidísimo. Pero mira, rápido, ¿eh? O sea, cualquiera que esté conmigo un ratito se dará cuenta de mis pecados, pero rápido. Pero si hay integridad, es decir, si hay un deseo de agradar al Señor, si hay un reconocimiento del pecado, si hay arrepentimiento, si hay un deseo de agradar a Dios, si hay un esfuerzo por servir al Señor, si se predica la palabra con fidelidad, si son hombres que realmente cuidan del rebaño, si son pastores, y esas personas no se sujetan, esos creyentes no se sujetan al pastor, se están rebelando contra Dios. Sí. No se están rebelando contra los hombres, se están rebelando contra Dios, que es quien ha puesto a esos hombres. Eso es lo que hacían aquellos falsos maestros. En última instancia se estaban rebelando contra Dios, porque no querían la autoridad ni de los pastores ni de los apóstoles. Ellos iban a lo suyo. Bueno, y esto no me lo estoy inventando. No lo estoy diciendo yo porque, bueno, porque yo quiero hacer aquí el mandamás. No es así. Es que es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y algunos tratan de hacer piruetas exegéticas
Bueno, aquí obedecer, pero no obedecer significa otra cosa, pero bueno, es que el original dice tal cosa, y sujetarse, bueno, pues estar debajo, pero realmente estar debajo no significa que tenga que hacer esto. No. Es que cuando la cosa está clara, pero cuando duele, pues hay que buscar otra cosita. A ver cómo se interpreta esto. No, y además lo está diciendo dos veces. Obedeced, primero dice, obedeced a vuestros pastores, pero no se queda ahí, por si no ha quedado claro, dice, y sujetaos a ellos. Si los hombres que nos ministran son fieles al Señor, velan por nuestras almas y nos predican toda la palabra de Dios con sus labios y con su ejemplo, nosotros tenemos el mandamiento del Señor de obedecerles y sujetarnos a ellos, con todo lo que esto significa. Y si no lo hacemos, estamos rechazando la autoridad que Dios ha puesto. Y esto es lo que hacían aquellos engañadores en tiempos de Judas. Por último, el versículo 8 nos dice que esos hombres blasfeman de las potestades superiores. Blasfemar, en general, significa difamar, calumniar, ultrajar o injuriar. Se suele usar esta palabra cuando se habla despectivamente de Dios o de algo sagrado. Sin embargo, en este caso, Judas nos muestra que también se puede llegar a blasfemar de algo que no sea sagrado. Pues según el contexto inmediato del versículo 9, el término potestades superiores incluye a los espíritus malignos, los cuales no son sagrados. Claro. Así que parece ser que los falsos maestros no tenían ningún reparo en difamar o injuriar a los ángeles, ya fueran buenos o malos. Aunque desde luego esto no era de extrañar, ya que aquellos hombres se creían superiores a los ángeles. Y aquí podemos blasfemar de quien sea. Alguien podría sorprenderse al ver esta cortesía, entre comillas, de Judas hacia los demonios. ¿Acaso no podemos blasfemar contra esos seres tan perversos que no merecen nada bueno? ¿Y por qué no puedo yo blasfemar del diablo, ¿no? De los demonios? Hermanos, debemos tener algo claro, debemos tener claro lo que el apóstol nos quiere enseñar aquí. El apóstol no quiere enseñar lo que merecen o dejan de merecer los ángeles caídos. Lo que nos quiere mostrar es la actitud que no debe tener un verdadero creyente. Judas sabía muy bien que no debe salir de nuestras bocas ninguna palabra corrompida. Esto es lo que dice en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No debe salir ninguna palabra corrompida, ya sea contra alguien bueno o contra alguien malo. Y eso es lo que quería enseñar Judas a sus lectores. La enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento es que debemos respetar las autoridades del mundo, aun a las malas. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y evidentemente aquí queda implícito, pues que no, aunque esos amos sean difíciles de soportar, no tenemos derecho a injuriarlos y a difamarlos. Es que como son difíciles de soportar, ahí voy. Metralleta. Sin que se enteren, claro. Pues si se enteran. Pero Dios te está escuchando. Seguramente hay muchas autoridades que no merezcan respeto. Sin embargo, lo importante no es eso, sino la actitud y el comportamiento que nosotros debemos tener para con ellos. Y aunque no merezcan respeto, el Señor nos ordena respetarlos. De la misma manera, repito, el asunto no es lo que los demonios merezcan o dejen de merecer. El punto es el lenguaje, el vocabulario, el corazón que debe tener un hijo de Dios, el cual debe ser piadoso, se dirija a quien se dirija. Por tanto, vemos que la enseñanza de Judas concuerda con el espíritu del Nuevo Testamento en este asunto. No debemos blasfemar de nadie, ni siquiera de los demonios. Pues bien, hemos visto
entonces, según nos muestra el versículo 8, la conducta que caracterizaba a esos falsos maestros. A continuación, en los versículos 9 y 10, el apóstol pretende poner de manifiesto la ignorancia de esos hombres. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, la ignorancia de los falsos maestros. Bueno, por supuesto, ellos se creían muy sabios y con un conocimiento grandísimo, con un vasto conocimiento. Daban la impresión de saber mucho más de lo que en realidad sabían. Apoyándose en las supuestas revelaciones en sueños, pensarían que eso les otorgaba autoridad, además de suficiente sabiduría. Pero Judas va a mostrar que en realidad son unos ignorantes. De hecho, tal ignorancia ya la había puesto de manifiesto el apóstol cuando afirmó en el versículo 4 que ellos negaban a Jesucristo como soberano y Señor. Pero es que además, en el versículo 10, dice que aún en las cosas que conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, se creen sabios, pero en realidad son unos ignorantes. Aquellos engañadores pensaban que estaban, como mínimo, al mismo nivel que los ángeles, y que eso les daba autoridad, entre otras cosas, para blasfemar de las potestades superiores. Como estamos al mismo nivel, o por encima de los ángeles, podemos blasfemar de ellos, y de quien sea. Pues bien, Judas les va a mostrar que estaban equivocados, y para ello hace uso de una historia que aparece en un libro apócrifo. Llegados a este punto, antes de seguir adelante, pienso que es bueno que sepamos cómo es esa historia y dónde se encuentra registrada. Este hecho que nos relata el versículo 9, la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo, no hallaremos este relato en ninguna otra parte de la Biblia. Lo único que tenemos es el pasaje que habla de la muerte de Moisés, en Deuteronomio 34, 5 y 6, y ahí no se hace referencia alguna a Miguel o al diablo. Sin embargo, aunque el relato en sí no está registrado en ningún otro lugar de la Escritura, los personajes sí que aparecen en ella. Respecto al diablo y a Moisés, creo que ninguno tiene duda de que sus nombres estén en la palabra de Dios. Aunque el diablo, en algunas ocasiones, se le llama también Satanás, Beelzebú, el maligno, etcétera, etcétera, pero es el mismo personaje, es el diablo. Respecto al arcángel Miguel, también podemos observar que aparece en otras partes de la Escritura. Concretamente se hace referencia a Miguel en Daniel 10:13, versículo 21 también, en el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, y en Apocalipsis 12:7, además de la referencia que tenemos aquí en Judas, versículo 9. Dice, por ejemplo, por leer algún versículo, en Daniel 10:13 dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Aquí se refiere al arcángel Miguel. Daniel está en medio de una visión y ahí aparece ese ser, quien es un principal, dice, entre los ángeles, y por eso Judas le llama arcángel. Arcángel se puede traducir como ángel principal. Esto es lo referente a los personajes que nos muestra o que nos presenta el versículo 9. Pero seguimos preguntándonos, ¿cómo es esa historia y de dónde la obtiene el apóstol? Como he dicho antes, es casi seguro que Judas obtuviera este relato de un libro apócrifo, es decir, un libro no incluido en el canon de la Escritura, que se llama, tal libro, La Asunción de Moisés. El fragmento donde aparece la historia dice lo siguiente, dentro de este libro, ¿no?, apócrifo. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí, pero Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena.
pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés. Y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Entonces, ante esto, el demonio huyó y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Ahora bien, hasta aquí la cita. Ahora bien, el hecho de que Judas use este relato no significa que considere como inspirado por el Espíritu Santo, el libro La Asunción de Moisés. Puede haber diferentes motivos por los que hizo eso, por los que trajo esta cita. No sabemos exactamente cuáles son, pero de lo que sí podemos estar seguros es que el apóstol sencillamente hizo uso de aquel relato para manifestar una verdad, como es la siguiente. Si a los creyentes se nos llama a no blasfemar, no injuriar, no calumniar a nadie, si los creyentes debemos guardarnos de insultar a alguien, sea quien sea, es de suponer que tampoco el arcángel Miguel ni ningún ángel bueno lo haría. Así que el apóstol Judas hace referencia a ese pasaje del libro La Asunción de Moisés, simplemente para ilustrar lo que él quería enseñar. Él hace uso de este pasaje, de este relato, para ilustrar lo que él quería enseñar. ¿Qué es lo que quería enseñar? Que un verdadero hijo de Dios debe guardar su corazón para que no salga agua sucia de él. Un cristiano no debe blasfemar de nadie, sea quien sea. No podemos entonces asegurar que Judas consideraba ese libro como inspirado. Él lo único que hizo fue usar una historia de un libro que suponemos que era bastante conocido en aquella época, en aquel tiempo. Usó la historia de un libro para mostrar que ni siquiera el arcángel Miguel haría lo que esos falsos maestros hacían. Por tanto, ellos estaban equivocados y no tenían derecho a blasfemar de las potestades superiores. Respecto al uso de citas extrabíblicas, es decir, pasajes que no encontramos en la Biblia, Judas no es el único en hacerlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habló en el Areópago de Atenas, hizo uso de una frase de un poeta pagano para afirmar la verdad de que todos hemos sido creados por Dios y provenimos de una sola carne, de Adán. Fijaos que dice en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Evidentemente, Pablo no piensa que esos poetas hayan sido inspirados por Dios. Lo que está haciendo simplemente es reconocer que lo que afirmaron esos hombres es algo cierto, es verdadero. Seguramente esos poetas no aplicaban sus palabras al Dios de la Escritura, pero Pablo sí que lo aplica al Señor y les viene a decir lo siguiente: tal y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, así digo yo respecto al Dios que os estoy predicando. Es decir, somos linajes del Dios que os predico. Todos hemos sido creados por Él, por este Dios que os estoy predicando. Vuestros poetas tenían razón. Hemos sido creados, pero creados no por otros dioses, por este Dios, el único Dios verdadero. Hay otro ejemplo del uso de citas extrabíblicas que tenemos en Números, capítulo 21, versículo 14. Moisés está hablando ahí acerca de algo de las batallas de Israel y dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Y entonces da una cita de ese libro.
Este libro, Las batallas de Jehová, no lo tenemos en la Biblia. Queridos hermanos, lo que sí debemos tener muy claro es que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra todo lo que Él ha considerado necesario para nosotros, para nuestra salvación, para alabanza de su nombre, para nuestra exhortación, amonestación, consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que ha quedado escrito ha sido inspirado por su Santo Espíritu. Tal y como nos dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que solo la Biblia es inspirada por Dios. El hecho de que estos hombres, estos apóstoles, trajeran citas de otros libros, no significa o no autoriza o no dice de que esos libros también hayan sido inspirados. No. Los que escribieron las Santas Escrituras fueron inspirados. Los que escribieron otros libros, no. Solo la Biblia es inspirada por Dios. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. Solo los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento son palabra inspirada de Dios. Bien, hecha esta aclaración, entremos de lleno en el versículo 10. Judas comienza enlazándolo con lo que acaba de decir en el versículo 9, explicando por qué ha traído ese relato de la disputa entre Miguel y el diablo. Empieza el versículo 10 diciendo, pero estos blasfeman. Ciertamente el apóstol les quiere mostrar a sus lectores que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevería a proferir juicio de maldición contra Satanás, y sin embargo esos hombres blasfeman sin ningún temor. Es significativo que Judas se dirige a ellos como estos. Cuando nombra a Miguel, le designa como arcángel, el arcángel Miguel. Pero esos falsos maestros, que se consideraban incluso superiores a los ángeles, les dice estos. Quizás sea un modo de hacerles ver a sus lectores que no eran más que meros hombres. Pero además el apóstol añade, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ellos pensaban que conocían lo suficiente acerca de todo, incluso del reino celestial y sus criaturas. Cuando se veían, como se veían al mismo nivel de los ángeles y creían conocerlo todo acerca de ellos, pues ya se veían con la suficiente confianza para hablar de lo que quisieran, de cualquier cosa. Y blasfemar incluso de las potestades superiores, sin ningún temor, sin ningún pudor. Judas entonces los destapa y dice que en realidad son unos ignorantes, unos engañadores. Si tú dices esto hoy en día de otros falsos maestros, tienes un problema, porque tienes falta de amor. Tiene falta de amor. Engañadores. Estos, bueno, no lo trate como así, con ese desprecio. Judas los está destapando. Ellos son meros hombres que realmente no tienen el conocimiento que dicen tener. Así hay muchos hoy en día que se creen muy sabios y entendidos, pretenden guiar a otras personas y resulta que ellos son ciegos. Piensan que porque tienen muchos estudios ya son competentes, capaces para decirnos lo que es verdad y lo que es mentira y qué debemos o no debemos hacer. Pero en el fondo no son más que unos ignorantes. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que no son guiados por la palabra de Dios ni pretenden guiar a otros según las Escrituras, sino según sus propios razonamientos. Y ahí hay muchos, por internet sobre todo, que tienen estudios teológicos aquí, han estudiado en el seminario tal, y tienen este doctorado en teología, y tienen aquel estudio, y tienen otra licenciatura, y saltan con sus novedades.
guían al pueblo. Son ignorantes realmente. Porque guían al pueblo no conforme a la palabra, sino conforme a su razonamiento, sus ideas. El Señor dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No hay otra opción, no hay otra vía. El que quiera tener sabiduría tiene que empezar por tener el temor de Dios. El que quiera tener verdadera sabiduría tiene que empezar por tener el temor de Dios. Si esto no está, se podrá almacenar mucha información en la mente, se podrá tener una capacidad de abstracción y de raciocinio muy elevada, pero no tendrá verdadera sabiduría. Imaginaos, por ejemplo, la siguiente situación. Un supuesto imaginario. Dos jóvenes que están en un valle y se acerca un hombre mayor y les advierte de que el monte que tienen al lado es un volcán que puede entrar en erupción de un momento a otro. Uno de los jóvenes se va inmediatamente, huye, mientras que el otro se queda estudiando las piedras y rocas volcánicas que hay en el valle. De repente el volcán explota, empieza a echar lava y el joven que se había quedado en el valle se ve atrapado. No le da tiempo a huir, le alcanza la lava y muere. ¿Quién fue el más sabio de los dos? ¿El que adquirió mucho conocimiento acerca de los diferentes tipos de rocas que había en el valle? ¿Y sabía un montón? ¿O el que huyó después de ser advertido del peligro? ¿Quién fue el más sabio? Creo que está claro. Hermanos, la verdadera sabiduría está en aplicar las Escrituras. Lo que ocurre es que nadie podrá hacer esto si previamente el Espíritu Santo no obra en su corazón, si previamente no pone el temor de Dios en esa persona. El Espíritu no pone el temor de Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sin embargo, aquellos falsos maestros se creían sabios, el temor del Señor no estaba en sus corazones, pero pensaban que eran sabios. Pensaban que por tener supuestas revelaciones en sueños ya sabían mucho. No obstante, la realidad es que eran unos ignorantes. Pero es que además de ignorantes, el apóstol Judas sigue diciéndoles, y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay, es que el apóstol Judas tenía una falta de amor impresionante. Lo digo irónicamente, por si... Animales irracionales. Los compara con animales. Desde luego, esta última afirmación corrobora que su falta de conocimiento no se limitaba únicamente a las potestades celestiales. Eran ignorantes a todo lo que tenía que ver con la verdadera religión. No eran seres con un discernimiento espiritual, eran ignorantes e irracionales. Por eso dice en Judas, versículo 19, en el versículo 19, no tienen al Espíritu. Ciertamente, esto indicaba un nivel de depravación extremo. ¿Y por qué digo esto? Pues si recordáis el texto de Romanos 2, 14 y 15, dice ahí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pablo está diciendo que aunque los impíos no quieran saber nada de la ley divina, por la gracia común de Dios, ellos pueden hacer por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque aunque deformada esa ley por el pecado, aún tienen la ley escrita en sus corazones. ¿Qué ocurría entonces con los falsos maestros en tiempos de Judas? Que ni siquiera la gracia común del Señor se estaba manifestando en ellos. O sea, era una depravación total. Pues aunque por naturaleza conocían, sabían que había cosas que no debían hacer, las hacían. Animales, irracionales. Y sabiendo también que tenían que hacer ciertas cosas, no las hacían.
Ellos conocían, por ejemplo, que no debían cometer impurezas sexuales, los apóstoles las condenaban, el Señor condenaba tal cosa, pues se entregaban a ellas. Sabían que tenían que hablar verdad y ayudar a otros, pues ahí los vemos hablando cosas infladas y adulando a las personas para sacar provecho, como veremos en el versículo 16 de Judas. Ciertamente esos falsos maestros eran unos ignorantes y habían llegado a un nivel de depravación extremo. Bueno, ya concluyo con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación, hermanos. Estemos alertas y reconozcamos la conducta de los falsos maestros. Los verdaderos creyentes a los que se dirigía Judas debían tener claro que si la conducta de esos hombres era la de mancillar la carne, rechazar la autoridad y blasfemar de las potestades superiores, estaban manifestando claramente que eran unos impíos, que no eran maestros de la verdad, sino del engaño. ¿Cómo podemos entonces detectar nosotros a los falsos maestros? Pues entre otras cosas, estando alertas y atentos a sus vidas, su conducta, su comportamiento, su enseñanza, por supuesto. Ver si es conforme a la palabra de Dios. Pero a veces hay sutilezas y es difícil de detectar, porque enseñan cosas que parecen, que suenan muy bien, parecen bíblicas. Pero mira sus vidas, mira su conducta. Segunda aplicación. Debemos cuidar nuestros labios de no blasfemar, injuriar, calumniar o insultar a nadie. Ni siquiera a los más malvados. Recordemos de nuevo el texto de Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y tercera y última aplicación. Los que se alejan de la palabra de Dios realmente no son sabios, sino necios e ignorantes. Dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Cada uno puede pensar que su camino es derecho. Ahora, el que obedece el consejo es sabio. Ese cree que su camino es derecho, en su opinión, pero esa persona está obedeciendo el consejo. ¿Obedece el consejo de Dios? ¿Obedece la palabra de Dios? ¿O sigue sus propios dictados y pensamientos y rechaza la autoridad puesta por Dios? Se creerán sabios, pero realmente son ignorantes, necios. Tristemente, hoy en día hay muchos que siguen su propia opinión, sus propios deseos y se conducen según sus pasiones pecaminosas. Dicen ser muy espirituales, pero en realidad son unos egoístas y codiciosos que solo buscan los placeres temporales, materiales de este mundo. Y otros no son codiciosos o materialistas y también aparentan ser muy espirituales, pero por alejarse de la palabra de Dios se han convertido en necios e ignorantes y han llegado a hacer mucho daño a ellos mismos y a la Iglesia de Cristo. Se alejan de la palabra. Siguen sus propios caminos. Lo triste, ¿sabéis qué? Que aún estos pueden llegar a usar la Biblia para justificar sus propios deseos y sus propios caminos. Claro. Porque eso de que la conciencia esté ahí acusando, duele. Tergiversan la Escritura. La interpretan a su conveniencia. O directamente hay versículos que lo rechazan. Bueno, no le hacen caso.
desprecian las autoridades puestas por Dios en la Iglesia. Las rechazan. Se creen sabios, pero son unos necios e ignorantes. Y el Señor, si ellos siguen por ese camino, el Señor les dará el pago de su desvío. Sí. Tarde o temprano. Porque los tales hacen mucho daño a la Iglesia, al pueblo de Dios. Hermanos, tengamos muy claro esto: la verdadera sabiduría no está en tener mucho conocimiento, sino en temer a Dios y obedecer su palabra. Esta es la verdadera sabiduría, mi querido niño, joven, adulto. Temer a Dios, obedecer a Dios, humillarse delante del Señor, confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador, esta es la verdadera sabiduría. El Señor obre, tenga misericordia y nos haga ver esto a todos los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos considerado. Oh Señor, tú nos hablas claramente y tenemos que venir humillados ante ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, cuántas veces hemos blasfemado, hablado mal de personas, pensamos que se lo merecían. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos dejado arrastrar por falsas ideas, enseñanzas. Señor, ayúdanos aquí a edificarnos unos a otros. Obra en medio de tu iglesia para que crezcamos en madurez espiritual, en santidad, en piedad y no nos convirtamos en falsos maestros o en piedra de tropiezo para otros. Señor, te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén. Padre. Amén.